Bienvenidos, esto es Iglesia en Casa, Familia ICCC Cádiz. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción.
soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Yo quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, sí, es más que una canción, más que una canción. No te desconectes, que ahora vienen los anuncios de la semana y CCC Cádiz. La iglesia no se detiene, por eso anímate a asistir a nuestros grupos de conexión online. Serán tiempos de alimentación y edificación en grupos pequeños donde compartimos como familia y CCC. No te pierdas la oportunidad de continuar conectado. Estos son nuestros grupos de conexión. Y recuerda, continuamos con nuestros cultos online. Síguenos en Facebook como Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular Cádiz y suscríbete a nuestro canal de YouTube ICCC Cádiz. Y así estarás al día con nuestros cultos, Igle Kids y clase de preteens online. Conéctate, porque somos Iglesia en Casa. Y recuerda que el primer y tercer domingo del mes tendremos nuestro encuentro de oración, orando con la iglesia, orando por la iglesia, a través de la plataforma Zoom a las 10 de la mañana. Te esperamos. Ahora en la ICCC tenemos más opciones para que puedas hacer tus aportes de diezmos y donaciones. Aquí te contamos cuáles son. 1. Mediante transferencia en línea desde la página de tu banco o por consignación en ventanilla del Banco AB Villas. 2. Mediante corresponsales bancarios del Banco AB Villas. Para esto, verifica los puntos autorizados en tu ciudad y ve al más cercano. La única información que necesitarás es el código de tu iglesia y tu número de cédula. Y 3. Mediante el botón PSE para pagos en línea. Solicita el manual en la oficina financiera de tu iglesia local.
Recuerda que estos aportes los debes reportar al correo electrónico de nuestra iglesia, donde debes relacionar tu nombre completo, número de documento, número de celular y propósito del mismo. Amada familia, muy buen fin de semana para todos, que el Señor les bendiga. Es un placer una vez más entrar a cada uno de sus hogares y compartir la preciosa palabra de Dios. Dispóngase por favor para buscar su Biblia, para encontrar allí los tesoros que papá siempre tiene disponibles para nosotros, para todos aquellos que disponen su corazón y su mente a ser afectados por la preciosa palabra de Dios. Quiero contarles en este tiempo que yo no alcancé a conocer a mi abuelo materno. Mi abuelo materno había viajado desde Dinamarca, él nació en Dinamarca, había viajado desde Dinamarca, se convirtió en un hombre mayor, formó la familia y cuando ya le llegaron los años altos de la vida, pues nacimos los nietos. Yo apenas tenía 3 años cuando él falleció y siempre escuché hablar muy bien de él como una persona muy correcta, una persona que nos amó y especialmente me amó a mí profundamente. Pero la verdad es que yo no recuerdo nada de mi abuelo. Todos los recuerdos que tengo de mi abuelo son fotos, son retratos. Yo he podido conocer a don Marius Larsen Nielsen a través de los retratos. Y a través de los retratos me enamoré de la figura de mi abuelo. Me enamoré de su corazón aventurero. Me enamoré también de su responsabilidad con su familia. Me enamoré incluso de la manera como enfrentó los errores de su vida. Hay aspectos emocionantes, aspectos conmovedores y aspectos tristes también de la vida de mi abuelo. Y todos estos aspectos los conozco de primera mano a través de las fotografías, de las imágenes. Estas imágenes me permitieron acercarme al corazón de este hombre que falleció a los 83 años. A estas alturas de la vida tendría casi 120 años. Pero yo aunque no lo pude conocer, puedo decir que sí lo conocí. Conocí su corazón, conocí la manera como se relacionó con su familia. Y hoy precisamente quiero titular este mensaje 7 retratos de la iglesia. La iglesia también tiene imágenes que nosotros podemos ver, maneras muy gráficas en que la palabra de Dios la muestra, nos la revela, para que desde el más pequeño hasta el más grande pueda entender la dimensión de los pensamientos de Dios acerca de su familia, que eso somos la iglesia, la familia de Dios. Y para ese propósito quiero utilizar la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Si usted me acompaña, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Voy a leer la Reina Valera y voy a estar citando varios pasajes bíblicos de diferentes traducciones. Así que esta primera cita la voy a tomar de la Reina Valera. Primera de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo estaba en Macedonia y anhelaba en su corazón llegar hasta allí, a donde estaba su amado hijo Timoteo. Sí, en la iglesia que él estaba pastoreando en este momento. Sin embargo, esta iglesia estaba pasando por unas dificultades a causa de que habían perdido como el norte y se habían filtrado algunas enseñanzas y algunas posturas y algunas corrientes filosóficas que nada tenían que ver con la verdad que Dios quiere y ha implantado para su iglesia. El versículo 18 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Oremos juntos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva, es eficaz, es más cortante que espada de 2 filos. Tu palabra que trae vida a nuestro corazón, tu palabra que nos enseña, que nos nutre, tu palabra que nos exhorta, tu palabra que entresaca de lo profundo de nuestro corazón todas aquellas cosas que pueden estar lejos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hoy pedimos que tu palabra nos afecte de esa manera, en el nombre de Jesús.
Amén. Ahora quiero leer la misma cita bíblica, pero en la versión traducción en lenguaje actual. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, espero visitarles pronto. Recuerde, es el apóstol Pablo. Pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Mis hermanos, ya estamos cumpliendo casi los 4 meses de estar en nuestras casas, de no poder reunirnos en el templo, y a pesar de esas circunstancias nosotros hemos comprobado que la iglesia sigue. Seguimos haciendo los servicios a través del YouTube y al principio nos veía mucha gente, ahora ya no nos ve tanta gente, pero la verdad no son los views o los likes los que mueven a la iglesia se sigue moviendo. No es solamente lo que ocurre a través de estas pantallas, sino lo que ocurre cuando hacemos una llamada telefónica, cuando tenemos una reunión con un grupo de conexión, de restauración, hombres, mujeres, jóvenes, con nuestros pastores Juan Manuel y Laura. La iglesia sigue viva y sigue moviéndose. Sin embargo, en este trasegar de un cambio de manera de hacer iglesia, puede ser que nos ocurra como la iglesia en la que el apóstol Pablo está cifrando este mensaje. Ellos necesitaban conocer o reconocer o que les fuera informado nuevamente, enseñado nuevamente lo que era la iglesia. Y lo primero que establece el apóstol Pablo acerca de la iglesia es que es la familia de Dios. La familia de Dios. No es simplemente un grupo de personas que se reúnen para compartir algo en común. Eso es un club. Sí, eso es un meeting, eso es una reunión. No, somos familia y eso significa que hay relaciones estrechas. Eso significa que resolvemos nuestras diferencias en familia. Eso significa que podemos ser absolutamente transparentes y vulnerables para tratar nuestros asuntos. Pero además, dice el apóstol Pablo, la iglesia sostiene y defiende la verdad. En la primera versión que les leí dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Una columna, pues obviamente sostiene el edificio, ¿no es cierto? Sin la columna, si hay una parte superior, la casa no se sostiene, el edificio no se puede sostener. Y lo mismo ocurre con el baluarte. El apóstol Pablo, cuando habla acerca del baluarte, seguramente se estaba refiriendo a una de esas asombrosas construcciones de los griegos, que era el mundo en el que Pablo se movía. Había, por ejemplo, el templo a la diosa Diana, que tenía 164 columnas y baluartes, que eran los que sostenían esa tremenda construcción. Así que el apóstol Pablo se está refiriendo a que la iglesia es el edificio de la casa de Dios. Y ese edificio está compuesto por usted y por mí. Ese edificio está compuesto por su familia y por la mía. Lo vamos a ver más adelante. Pero el baluarte, las columnas que sostienen ese edificio es la verdad. Y es esa la verdad que nosotros debemos, sí o sí, sin desvirtuarla, sin cambiarla, sin modificarla, es la verdad que tenemos que ofrecerle al mundo. Sin esa verdad, el mundo que nos rodea no tiene esperanza, mis hermanos. Si la iglesia no predica la verdad del reino de los cielos, ¿qué será de este mundo? Si la iglesia no se levanta valientemente como se levantaba Juan el Bautista en medio del desierto a proclamar las verdades de Dios, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué hubiera sido del mundo antiguo? ¿Qué hubiera sido de aquellos hombres y mujeres de esa época? Se tenía que levantar una voz en medio del desierto, tan solitaria como el mismo desierto, para proclamar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así se necesitaba. Así se necesita hoy en día. Y por eso yo quiero ofrecerles a ustedes 7 retratos de la iglesia. 7 retratos que nos hablan acerca del propósito de Dios para la iglesia, del mandato de Dios para la iglesia, de la amorosa idea de Dios para la iglesia. Fuera de esto, no hay mucho que decir. Muchos se imaginan a la iglesia simplemente como un grupo de personas que se reúnen para hablar de Dios, o un grupo de personas que se reúnen simplemente a compartir cosas espirituales o religiosas. Pero la iglesia es mucho más que eso, mis hermanos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Les voy a compartir en esta prédica 4
aspectos, cuatro retratos de la iglesia de Dios. Y va a haber una segunda parte la próxima semana en la que voy a complementar esta predicación. El primer retrato que nosotros encontramos en la palabra de Dios, que nos permite enamorarnos, que nos permite conocer esa maravillosa idea de parte de Dios de formar la iglesia, de formar su familia, es que es el retrato de un cuerpo unido. Esto parece medio tonto, ¿no es cierto? Un cuerpo unido. Por supuesto que un cuerpo tiene que estar unido. Cuando separamos uno de los miembros del cuerpo, pues deja de ser parte del cuerpo, ¿cierto? Cuando a alguien le amputan una pierna, cuando le tienen que extraer un órgano, eso ya no hace parte del cuerpo de la persona. Es por eso que la iglesia es comparada por el apóstol Pablo a un cuerpo. Y el cuerpo debe estar con todas sus partes funcionando de manera sincronizada. Ese es el retrato que Dios nos da, el cuerpo unido. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: entre nosotros unos judíos y otros no lo son, algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo, pero no tenemos solamente el Espíritu Santo. Dice formar una sola iglesia, formar un solo cuerpo. Vengamos de donde vengamos. Aquí habla acerca de personas libres, habla de personas esclavas, que para esa época pues la esclavitud estaba en boga. Hoy podríamos hablar personas que son jefes, otras personas que son empleados, personas que tienen mucho dinero, personas que tienen poco dinero, personas que son muy influyentes en la sociedad y personas que no lo son. Sean blancos, sean negros, sean asiáticos, sean rojos, como sea tu color de piel. Esta familia está compuesta por un elemento de unidad. Estamos unidos. Porque, ¿qué es lo que nos une? Nos une el que somos una sola familia, una sola iglesia. El retrato que Dios está tomando aquí es de unidad. Hay tanta variedad, esa variedad maravillosa, esa diversidad maravillosa en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero sin embargo, esa diversidad no nos impide ser uno solo. ¿Y qué nos une? Pues obviamente que tenemos un Salvador, que tenemos un Espíritu Santo que es el que mueve a la iglesia hacia los planes y propósitos de Dios. Tenemos un solo bautismo, tenemos una sola fe, tenemos una sola esperanza, que es la esperanza de la salvación y que todos, por supuesto, podemos compartir. Efesios capítulo 1, versículo 23 dice: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Entonces aquí llega la pieza que hacía falta. Jesús es la cabeza de la iglesia. Sin cabeza no vamos para ninguna parte. Podemos tener un cuerpo debidamente sincronizado, aunque dudo mucho que sin cabeza se pueda sincronizar un cuerpo. Cuando le ponemos la cabeza, entonces el cuerpo empieza a funcionar correctamente. ¿Cuántas veces gente de la iglesia ha querido ser cabeza y le han dado golpe de estado a Dios? Han tomado el control de su iglesia. Pastores, líderes, hermanos que dividen iglesias. ¿Cuántas veces han tratado de hacerlo? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos rompiendo la unidad. La fotografía, el retrato que el Señor quiere para su iglesia es un retrato de unidad. ¿Qué ocurre cuando la iglesia tiene esa clase de unidad? Bueno, acompáñeme a Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8. Aquí encontramos dos personajes muy interesantes. Dos de los discípulos más cercanos a Jesús, al corazón de Jesús. Juan y el apóstol Pedro. Y dice, antes de que yo les lea este fragmento de la Biblia, los versículos anteriores, dice que Juan y Pedro iban juntos. Esto parece un detalle mínimo, pero no lo es. Iban juntos al templo, iban caminando juntos. Esta imagen que nosotros podemos ver aquí, esta fotografía, este retrato que podemos ver de estos dos discípulos tan antagónicos en su carácter, tan antagónicos en su manera de percibir a Jesús, tan antagónicos en su manera de percibir su papel en el ministerio, es asombrosa realmente.
Porque antes del Pentecostés, antes de que fuera derramado el Espíritu Santo, estos dos hombres casi no podían ni verse, no podían ni trabajar juntos. Prueba de ello es que Pedro siempre andaba tratando de serrucharle el piso a Juan. Y Juan, junto con su hermano, estaba tratando de serrucharle el piso a todos los demás discípulos, pidiéndole: Señor, por favor, danos un puestico, al menos de ministro del interior, cuando estemos en el reino de los cielos. Estos dos hombres no querían trabajar juntos, no trabajaban en una buena dinámica juntos, pero viene el Espíritu Santo, el Espíritu que da unidad, el Espíritu que ellos esperaban y que Jesús había prometido, y ahora se dirigen juntos hacia el templo. Ahora, ¿qué produce esa unidad? El que caminen juntos, no solamente caminar juntos físicamente, sino que se han puesto de acuerdo. Seguramente tuvieron que limar algunas diferencias conceptuales, algunas diferencias en cuanto a la percepción del ministerio y del reino de los cielos. ¿Qué ocurrió? Acompáñeme y leemos juntos. Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8 dice: Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Les cuento la historia completa. Ellos se dirigen juntos, coordinados, el mismo paso, hombro a hombro, alegres. Se dirigen al templo a adorar al Señor. Y dice que la puerta de la Hermosa, que era una de las puertas de acceso al templo, había un hombre que llevaba muchos años, tal vez toda la vida ahí. Y era un hombre lisiado. Y el hombre lo que acostumbraba era pedir limosna. Una dracma o cualquier cosa que le pudieran dar. Al menos unos alimentos para pasar el día. Sin embargo, Pedro y Juan, de verdad no lo decían porque no tuvieran, sino porque no lo tenían. Pues estos eran hombres sencillos, eran hombres realmente del pueblo. Le dijeron lo siguiente: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. ¿No tenían plata física? ¿No tenían dinero? ¿No tenían pesos? ¿No tenían dólares? ¿No tenían euros? Pero sí tenían el poder de Dios. Hoy en día la iglesia tiene recursos económicos, pero carece del poder de Dios. A la iglesia no se le nota el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué no ocurren más milagros en medio de nosotros? ¿Por qué no ocurren más manifestaciones del poder de Dios? Porque no hay unidad. Porque no somos un cuerpo. Porque entre nosotros hay disensiones. Porque nos estamos mordiendo unos a otros. Porque muchas veces estamos comiendo pastor asado el domingo después del servicio. Criticando las prédicas, criticando las cosas que se están haciendo o las que no se están haciendo en la iglesia. Mis hermanos, necesitamos unidad. Unidad, caminar juntos a pesar de nuestras diferencias, caminar juntos a pesar de que no pensemos igual, caminar juntos y en ese proceso de caminar juntos limar nuestras diferencias como hicieron Pedro y Juan. Y el resultado fue asombroso. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, no en el nombre de Pedro, ni de Juan, ni de la iglesia. En el nombre de la cabeza de la iglesia. Levántate y anda. ¿Cuántos quieren ver eso en la iglesia? ¿Cuántos quieren que eso suceda? Mis hermanos, necesitamos procurar la unidad. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Necesitamos esta clase de unidad. Tomemos esa fotografía de unidad, pero no para posar, como hace la gente a través de filtros y que se vean distintos a como realmente son. Que la unidad salga de nuestro corazón. Que esa unidad venga por los acuerdos, que esa unidad venga porque podemos pasar por alto la ofensa, que esa unidad venga porque podemos perdonar los unos a los otros, que esa unidad venga porque no tenemos mayor concepto de nosotros mismos que el que debamos tener, que esa unidad venga cuando respaldamos a las autoridades, que esa unidad venga cuando cerramos nuestra boca para la crítica y la abrimos para construir, para edificar. Necesitamos ese retrato en la iglesia. El segundo retrato que encontramos en la palabra de Dios es que la iglesia es una casa para habitar. Una casa para habitar. Y aquí recuerdo mucho un programa, ya lo están dando nuevamente en esos canales de variedades. El programa se llamaba Extreme Makeover. Y básicamente es que toman una familia que ha hecho una tarea social importante, ha cuidado de niños con cáncer, ha trabajado con su comunidad de una u otra manera
Y viene un equipo, les pagan unas vacaciones de una semana. Viene un equipo de constructores y les renuevan la casa y les dan una casa bellísima, bellísima. Son casas amplias. Algunos de ellos les dan el dinero para pagar las hipotecas, que por supuesto en los Estados Unidos eso es muy común. Y la cara de felicidad de estas personas cuando ven su nueva casa, los espacios acondicionados al corazón, al gusto de cada uno de los miembros de la familia. Pero sobre todo lo que me llama la atención es cómo nosotros los seres humanos necesitamos un lugar donde compartir con la gente que amamos. La casa. Somos una casa para habitar. La iglesia es la casa favorita de Dios. La iglesia es la casa que el Señor diseñó, que la tuvo en su mente y en su corazón y que cuidadosamente diseñó y luego ejecutó en un plan magistral con la piedra angular que es Cristo Jesús. La piedra angular, la piedra que desecharon los constructores, llegó a ser la piedra fundamental para que esta casa fuera construida. ¿Cuántos de nosotros recordamos la casa de los papás, de los abuelos? Y no la recordamos simplemente por la estructura física o por el lugar donde quedaba o por los espacios. Generalmente la recordamos por los momentos que vivimos allí. Retratos que tuvimos de nuestra niñez, retratos que tuvimos del tiempo que pasamos con esa abuela que tanto nos amaba. Yo era el nieto favorito de mi abuela y lo digo sin ningún orgullo. Me van a matar mis hermanas y mis primos por decir esto. Pero es verdad, ella me amaba profundamente y yo la amaba de la misma manera. Evangelina para mí fue una de las personas más especiales, fue como mi mamá. Mientras mi mamá tenía que salir a trabajar, ella se quedó cuidándome y me crió. Y aunque no era una persona perfecta, yo extraño mucho tenerla cerca. Extraño que hubiese conocido a mis hijas. Y los retratos que tengo en mi cabeza de la abuela Evangelina son retratos de mucha ternura. No por los lugares en donde vivimos, porque en algunas ocasiones no eran lugares bonitos, pero por los momentos que pasamos. Esa es la casa. Ese es el hogar. Algunos tienen casas lindas, casas bien ubicadas, casas costosas, pero aquí estamos hablando de un hogar que el Señor construye. Primera de Pedro 2:5 dice así: el nuevo pueblo de Dios, esa es la traducción en lenguaje actual. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agrada. Fíjese que usa un término muy especial: piedras vivas. Podríamos decir ladrillos, ¿cierto? Aunque en la antigüedad no había ladrillos, sino que utilizaban las piedras para poder construir los edificios. Ahora, todas las piedras no eran útiles para la construcción. Tenían que pasar por un proceso. Se tenían que pulir para que tuvieran la forma exacta y encajaran en el lugar en que eran útiles para construir el muro, para construir la casa. Entendemos esto cuando decimos que las personas no son salvas por pertenecer a la iglesia, sino que pertenecen a la iglesia porque son salvas. Hay personas que vienen a la iglesia pero no hacen parte de la construcción. Y pueden llegar hace años, no hacen parte de la casa de Dios. Porque no son salvas, porque no han entendido el mensaje de salvación, porque vienen a la iglesia a cumplir penitencia o vienen simplemente para tratar de hacer un intercambio con Dios y nada más. Pero la persona salva es una piedra que está siendo pulida para ser parte de la casa favorita de Dios. ¿Qué clase de piedra eres tú? ¿Eres una piedra que se deja pulir para que puedas encajar en el lugar donde Dios quiere que tú estés, o eres una piedra rebelde? No me dejo pulir, yo soy como a mí me da la gana, yo no me dejo trabajar por Dios, yo hago lo que yo quiera y de vez en cuando medio escucho a Dios. Él tendrá que escuchar mi voz y tendrá que atender a mis peticiones. No, mi hermano, no es así. Cuando llegamos a la casa de Dios, queremos ser parte de su familia, tenemos que pasar por el proceso de ser pulidos, como esas piedras vivas.
piedras vivas, moldeadas por el Señor, restauradas por el Señor, adecuadas por el Señor para que encajen en el lugar perfecto y lleguemos a construir esa maravillosa casa que Él ha pensado, ha diseñado y ha ejecutado a través de la obra de Jesús. También nosotros aquí entendemos es el apóstol Pedro que está hablando aquí. Y el apóstol Pedro no dice de sí mismo, como dicen algunas versiones del cristianismo, que Él es la piedra angular. Él está diciendo, el apóstol Pedro, que nunca fue papa tampoco, el apóstol Pedro está diciendo que la piedra angular es Jesús. Y él mismo, el apóstol Pedro, se describe como una piedra más. Todos nosotros somos piedras, mis hermanos, que Dios usa, que Dios pule. Pero la piedra angular, la piedra que es base, la piedra que sostiene el cuerpo, es Jesús. Es la cabeza de nuestra fe. Es la cabeza de nuestra vida. Es la cabeza de este movimiento que durante más de 2000 años ha perseverado a pesar de la persecución, a pesar de las matanzas que ha habido contra los cristianos y sigue habiendo. Hoy en día la religión cristiana es la religión más perseguida del mundo. La piedra angular es Cristo Jesús. Ninguno de nosotros puede considerarse la piedra angular. Somos piedras pulidas por Dios, por su misericordia y por su gracia. Hechos capítulo 7, versículo 46 al 50. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo, no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? ¿Quién puede construir una casa para el Señor? Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Por eso la iglesia no gira en torno al templo. El templo es una excusa. Es un centro donde podemos ir y tener celebraciones. Pero la iglesia está viva. Somos piedras vivas. Ahí donde tú estás. Por eso no deberías estar desanimado, mi hermano o mi hermana. Tienes que levantarte. Tú eres una piedra viva. Tú no eres una piedra de tropiezo, eres una piedra viva que el Señor está puliendo. Déjalo que te pula, aún no ha terminado. Tal vez te estás viendo y lo que ves no te gusta. Tranquilo, tranquila, no te preocupes, no te estreses. Deja que Dios haga su obra perfecta y que te convierta en la piedra exacta para su obra, para su casa. Dios no habita en templos de hombres. Sin embargo, 1 Corintios 3:16 dice una cosa maravillosa, mis hermanos. Escúchela y deleítese conmigo y ve este retrato del Señor, de lo que es su iglesia. Estamos diciendo que la iglesia del Señor, este retrato es una casa para habitar. Ahora, ¿cuál es la casa favorita de Dios? 1 Corintios 3:16 dice, ¿acaso no saben ustedes que son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Quién es la casa favorita de Dios? La casa favorita de Dios somos nosotros, su iglesia. Él no lo pueden contener los templos. No podemos hacer casa para Dios. El templo más hermoso, más imponente que usted se pueda imaginar, no lo puede contener y sin embargo se ha metido en cada uno de nosotros. Somos templo de Dios. Somos la casa favorita de Dios. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Dígame si no tenemos un Dios cercano, amoroso, un Dios que nos ama de una manera que nosotros ni siquiera alcanzamos a vislumbrar. Entonces, primer retrato, la iglesia es un cuerpo unido, la unidad de la iglesia. El segundo, una casa para habitar. La casa favorita de Dios somos nosotros. Tercero, la iglesia es un candelabro para iluminar. ¿Han visto los candelabros, cierto? Los candelabros, cuando pensamos en la Biblia y pensamos en la cultura judía, hay un candelabro de 7 brazos que se llama la menorá. Es muy famoso, lo vemos en las películas o donde hay alguna congregación judía. Y eso nos recuerda precisamente la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, yo sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha y camino entre los 7 candelabros de oro. Pon atención a lo que te voy a decir. Yo soy
el que sostengo las 7 estrellas en mi mano derecha. Estos son ángeles, ¿cierto? Los ángeles de cada iglesia. Y camino entre los 7 candelabros de oro. Los candelabros simbolizan las iglesias. En ese momento pues eran las iglesias más grandes y reconocidas del Asia Menor. Y ahí es donde se da la palabra a las iglesias de Esmirna, de Éfeso, etc. En este caso es la iglesia de Éfeso. Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Entonces, primero, hablamos del candelabro. ¿Qué es el candelabro? Es la iglesia. Ahora, en la cita que acabo de leer, que es capítulo 1, versículos 1 en adelante, nos dice que la palabra, que es Jesús, o el verbo, que es Jesús, se hizo carne. Y que la carne habitó entre nosotros. Y que la carne era la luz que alumbra. Entonces, pensemos otra vez en el candelabro. ¿Qué se necesitaba para que el candelabro pudiera dar luz? En esa época no había velas. La esperma que nosotros conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hacía? Se llenaban estos candelabros de aceite y se les ponía un pábilo para que pudiera quemarse y alumbrar toda la habitación. ¿Qué se necesitaba para que el candelabro pudiera dar luz y cumpliera su función? Pues que tuviera aceite. ¿Qué es la iglesia? Es un candelabro. ¿Y qué necesita el candelabro? El aceite de Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el fuego, la luz, que es Jesús, pueda iluminarnos al candelabro y al mundo que está alrededor del candelabro. ¿Qué pasa cuando el candelabro pierde el aceite? Se le acaba el aceite, pues se apaga y no es más que un pedazo de metal. Muy bonito, así sea de oro, pero es un pedazo de metal que no da ningún tipo de luz. Mis hermanos, la iglesia es un candelabro, pero en algunas ocasiones la iglesia ha perdido el aceite. Y cuando pierde el aceite, la luz, que es Jesús, no puede estar en ella. No puede alumbrar porque no tiene el material suficiente. Cuando la iglesia ha perdido la devoción, cuando la iglesia ha perdido la obediencia, cuando la iglesia ha perdido la comunión, el aceite del Espíritu Santo, la luz no está. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario. La pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre que está en el cielo. ¿Qué es la iglesia? Es el candelabro. Cuando el candelabro está lleno de aceite, que es obviamente que nosotros estemos atentos y obedientes a la palabra de Dios, entonces la luz puede iluminar, se enciende porque hay suficiente combustible para que pueda quemar, para que pueda iluminar. Pero cuando la iglesia no lo hace, entonces no tenemos influencia en la sociedad. No somos más que, como dice 1 Corintios 13, un címbalo que retiñe. Un grupo de personas que hacen ruido. Un grupo de personas irrelevantes. Pero cuando la iglesia, el candelabro de Dios, tiene el Espíritu, el aceite de Dios, el fuego arde y los demás pueden ver a través de las buenas obras que nos permite la luz, que es el Señor Jesús. Ver a Dios, alabar a Dios y glorificar a Dios. Porque hay cada vez menos gente que está interesada en la palabra de Dios en la iglesia. Porque la iglesia, lamentablemente, en muchas ocasiones, especialmente la iglesia pública, la que va por los medios de comunicación, la que tiene canales de televisión, las iglesias grandes que tienen plataformas muy visibles para que pueda ser predicado el verdadero evangelio, no lo ha hecho. Ha hecho todo lo contrario. Creo que muchos de ustedes, lamentablemente, vieron esta semana que pasó la noticia de un pastor en una ciudad de Colombia. Y este pastor fue encarcelado por malversación de fondos. Habían hecho unos ahorros para una construcción y el pastor los había invertido en otra cosa, beneficiándose solamente él.
y ahorita pues está purgando una pena de 5 años, porque la misma congregación lo denunció. Qué triste, mis hermanos. Qué triste que ocurra eso en la iglesia del Señor. Por no decir acerca de los abusos de tipo sexual de pastores y de líderes. Por no decir de la defraudación que a veces ocurre entre nuestros jóvenes. Jóvenes ennoviándose y rompiendo sus noviazgos y teniendo relaciones sexuales. Y no hay diferencia. Uno no alcanza a ver cuál es la diferencia entre la gente del mundo y la gente de la iglesia. No hay ninguna diferencia. Debería haber una diferencia porque nosotros somos el candelabro, donde debe haber el aceite, donde está la luz del Señor que alumbra a todos los que están a nuestro alrededor. La iglesia necesita el aceite de Dios. La iglesia, que es un candelabro, debe estar llena del fuego de la presencia de Jesús. Número 4, el último retrato que voy a compartir el día de hoy. Una familia en comunión. El retrato de una familia. ¿Cómo se imagina usted una familia en comunión? No se imagine esas fotos del Facebook donde todo el mundo parece tan bonito, parece tan alegre, parece que todo el mundo se ama. No, una familia en comunión es una familia que aunque discuten, llegan a buenos acuerdos. Una familia en comunión es aquella que no dejan las cosas debajo del tapete y jamás las resuelven. Una familia en comunión no es aquella que utiliza la violencia para hacer valer la opinión del uno y del otro. Una familia en comunión es aquella familia que se toma al menos 1 o 2 veces en la semana de las manos y oran. Una familia en comunión es aquella familia que está interesada en dejar entrar la luz de Dios a sus hogares. La luz de la palabra de Dios, que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Una familia de Dios no es selectiva a la hora de escuchar el mensaje de nuestro Salvador, sino que acepta el consejo de Dios. Una familia en comunión es aquella que está regida, que está siendo dirigida por los parámetros de lo que Dios dice que debe ser una familia. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: por eso ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos y ahora son de la familia de Dios. ¿Qué somos? Tenemos todos los derechos, mi hermano. Todos los derechos. Somos una familia que por el derecho que ganó Jesús en la cruz del Calvario, no porque nosotros lo mereciéramos, por el derecho que ganó Jesús en la cruz del Calvario, podemos tener paz. Haya mucha comida o haya poca, tenemos paz. Tenemos sosiego, tenemos buenas relaciones. El libro de Proverbios dice que es mejor tener poco y en tranquilidad que vivir en una casa con personas rencillosas. Nos ha pasado, ¿cierto? A veces tenemos mucho en nuestra mesa, tenemos mucho, nos está yendo bien económicamente, pero nuestra relación en familia está patas arriba. Y mis hermanos, ojalá las dos cosas se puedan dar. Que haya mucho para compartir y que además dispongamos las cosas para que haya comunión, que dejemos entrar al Señor, no como un invitado especial, sino como un habitante permanente de nuestra casa y de nuestras vidas, para que Él sirva la mesa de comunión en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones. A las madres solteras les dé la sabiduría para levantar a esos hijos que cada vez es más difícil en nuestro mundo. A los padres que están solitos, no tienen una esposa, una mujer al lado, que Dios les dé sabiduría para poder hacerlo. A los abuelos que están criando también a sus nietos, a todos aquellos que tienen una responsabilidad, por supuesto a papá y a mamá, que Dios les dé sabiduría y humildad para que este retrato sea una realidad en medio de nuestros hogares. 1 Corintios 1, 10 al 11 nos dice lo que no es una familia en comunión. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor, dice el apóstol Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Chloe, una hermana de la iglesia, me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es falta de comunión, es orgullo, es soberbia en medio de la iglesia del Señor. Mis hermanos, eso tiene que terminar.
especialmente en estos tiempos cuando la gente necesita esperanza, nuestros vecinos, la gente que no conoce del Señor y que ha puesto su esperanza en las circunstancias, gente que está aterrada con este virus, debe escuchar a un cristiano de verdad, de raca mandaca, de la palabra de Dios, decir: mi hermano, tranquilo, estamos en las manos del Señor. Confía en Jesús como tu Señor y Salvador, descansa en sus promesas y tu vida está en manos fuertes y seguras. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos cristianos llenos de miedo. Tenemos cristianos deprimidos. Y no quiero hacerte sentir mal por esto. Pero ¿será que no estamos poniendo nuestra confianza en el Señor? ¿Será que no estamos creyéndole al Dios eterno que Él puede ver por nosotros? Aún en medio de pandemia, aún en medio de dificultad, aún en medio de la guerra o de la tempestad, Él está con nosotros y Él nos puede sacar adelante, mis hermanos. Primera de Juan 4:20 dice: si alguien dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si amamos a quienes podemos ver, si no amamos, a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Hermano, amémonos, comencemos por la casa. Seguramente durante estos 4 meses encerrados hemos tenido discusiones y diferencias, y algunas de esas diferencias en casa se han vuelto crónicas, y algunas personas ya ni se hablan. Abandonemos esa conducta y busquemos el bienestar del otro. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios cuando aborrezco a mi hermano, cuando dejo hablar a mi hermano, cuando hablo con otra persona y murmuro contra mi hermano, cuando me burlo de mi hermano? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios? Estemos a cuentas con el Señor, traigamos esas cargas al Señor y digámosle: Padre, soy equivocado, pero no puedo cambiar por mis propias fuerzas, necesito de tu ayuda. Y termino con esto, Salmo 133, dice así: que maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí donde están juntos y en armonía, el Señor derrama bendición y vida eterna. Allí, mis hermanos, donde nos ponemos de acuerdo. Allí, mis hermanos, donde liquidamos nuestras diferencias. Allí, mis hermanos, donde nos podemos amar a pesar de nuestras diferencias. El Señor derrama el aceite que el candelabro necesita para que la luz alumbre correctamente. Mis hermanos, 4 retratos de lo que debería ser la iglesia. ¿Qué tanto nos parecemos a esos retratos? Cuando yo veo las fotos de mi abuelito, el que les conté al principio de esta charla, veo que hay algunas cosas en las que me parezco a él. Y eso me alegra, eso me gusta. ¿Qué tanto se parece la iglesia a la cual pertenecemos, la cual somos, a lo que el Señor tiene en su mente, al retrato que Él ha querido que nosotros seamos? No solamente en cuanto a forma, sino en cuanto a fondo. Oremos, mis hermanos, porque eso sea una realidad. Señor bendito, te doy tantas gracias por poder dirigirme en este tiempo a la amada iglesia que tú redimiste con la sangre de Cristo Jesús. Y hoy, Señor, queremos pedir que nos perdones, Padre, porque en tantas ocasiones hemos desdibujado, Señor, la imagen que debería tener tu iglesia. Peleas, disensiones, chismes, murmuraciones, Señor, malas actitudes, Dios, orgullo, Padre Celestial, pecado, que han borrado, Señor, de alguna manera a los ojos de quienes nos están observando lo que realmente debería ser el mensaje de la iglesia. Ayúdanos, Señor, enséñanos. Aquí estamos, aquí está el candelabro, Señor, que quiere estar rebosante de tu aceite. Levanta tus manos, mi hermano, y pidamos el aceite de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestras vidas. Tú que dices, yo no puedo cambiar, levanta tus manos ahí donde estás y deja que el Señor te llene con su aceite en este momento, ahí donde te encuentras. Tú que dices, yo no puedo salir de esta depresión, yo no puedo salir de esta preocupación, yo no puedo salir de esta rabia que siento en mi corazón. Levanta tus manos, candelabro de Dios.
y deja que el Espíritu, el aceite de Dios llene tu vida para que se encienda la luz, para que seamos la comunidad, la familia que Dios ha soñado que seamos. Levanta tus manos y déjate llenar por el aceite de Dios en este tiempo. Oh, gracias Jesús. Tu paz sobre el corazón de mis hermanos, al que está deprimido, Señor. Trae tu paz y tu gozo, que se encienda la luz en sus corazones. Al que no ve esperanza, yo oro en este momento, Señor, porque el gozo, Señor, que tú produces en el corazón de tu iglesia, se ha producido en el corazón de mi hermano, de mi hermana, como una chispa, y que resurja, Señor, de en medio de las cenizas, ese corazón, Padre, que se vaya toda tristeza en el nombre de Jesús. Para aquellos que están enfermos allá en casa, que la unción del Espíritu, el poder de Dios te abrace en este momento y seas sano en el nombre de Jesús. Toda migraña, todo malestar en el sistema digestivo, todo malestar en el colon a causa del estrés, en el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús oramos porque seas sano y porque tu corazón esté alineado con el corazón de Dios. Somos su familia, somos su pueblo. Tenemos los derechos, no por nuestra cuenta, porque Jesús los ganó. Y hoy disfrutamos de esos derechos de ser parte de la familia, de la casa favorita de Dios. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mis hermanos. El Señor les bendiga. No te desconectes, te invitamos a ver nuestro servicio de Iglekids. Reúnete con tu familia y disfruten juntos la palabra de Dios. Somos Iglesia en Casa.